Bueno, creo que ya lo logré. ¿Ahí ya estaban viendo la pantalla? Sí, sí se nota, sí se ve algo. Bueno, me van contando, porque cuando yo estoy viendo la pantalla no puedo ver el chat. Entonces tendría que Sí, abrir el profe, sí se micrófono. ve. Eso, gracias. Sí, es importante que lo manejen así. O sea, mientras que tenga la presentación, yo no veo nada más, sino la presentación no podría leer el chat. Lo mismo, mantener los micrófonos cerrados mientras que para que no se filtre sonido y lo abren para preguntar algo. Interrumpan cuando quieran, no hay problema. Entonces, vamos a ver vigas en sección T. Básicamente, ¿qué es una viga en sección T? Es una combinación entre las vigas rectangulares que ya hemos visto y la placa. Es una viga que tiene parte placa y parte viga. Entonces, aquí vamos a como mezclar los dos sistemas. Vamos a ver conceptos básicos de cómo funciona el análisis estructural de las vigas T, un procedimiento para revisión. Solamente vamos a ver revisión por hoy, por lo que les cuento que voy a hacer el ejemplo así resuelto de una vez en Excel, y eso puede ser un poco más largo. O sea, cuando ya tengo el ejemplo resuelto, se puede hacer diseño y revisión en una sola presentación, pero la verdad no creo que alcance a hacer las dos juntas, entonces por eso lo dejo solo revisión. El ejemplo que es el que vamos a hacer. Hay alguien que tiene ahí el micrófono abierto. Bueno, entonces veamos conceptos básicos. ¿En dónde se encuentran unas vigas T? Entonces, están presentes sistemas de viga y losa. Viga y losa es normalmente cuando no hay viguetas en el entrepiso. Sí, es un sistema como este. De pronto ahí la perspectiva puede ser un poco complicada. Eso es una placa mirada desde abajo. Entonces aquí están las vigas. Este es el pórtico principal. Aquí está la viga de rigidez y es una placa donde no hay ninguna vigueta. En este sistema donde es así viga y losa, es muy común encontrar vigas T. Ahí estaría la viga T. Es la misma viga con un pedacito, es un pedacito de placa el que trae, no toda. Lo mismo también se considera esta viga que pues no es T, es como si fuera en L entre comillas, pero se diseña como una viga T en general. Entonces, en sistemas donde no tenemos viguetas es muy común encontrar sistemas de viga T. Incluso cuando tienen viguetas también podrían hacerlo, ¿sí? Pero hay ciertas limitaciones para que pueda funcionar que las miraremos más adelante. Entonces, ¿cómo funciona? Se utiliza parte de la losa maciza para tomar la compresión. O sea, aquí está en este dibujo, podemos ver que esta es la viga y parte de la compresión, el bloque de compresiones que antes únicamente se colocaba en esta zona de la viga aquí, ahora tenemos un pedazo de la placa que nos ayuda a soportar las compresiones. Por lo tanto, la viga es más eficiente y requiere menos acero. ¿Sí? Entonces, no requiere, por lo que la compresión no está tan concentrada, el acero de refuerzo a tensión es menor, por lo que esas dos fuerzas se compensan. Entonces, tiene sus ventajas. Incluso si es vigas T muy pequeñitas, tienen sus ventajas. Veamos la nomenclatura. Es bueno ponernos de acuerdo con este tema de la nomenclatura. Ahí está la viga T. Entonces, esta altura sigue siendo H, que es la altura de la viga. Esa no tiene problema. Asimismo, esta del recubrimiento sigue siendo D'. Y por lo tanto, esta sigue siendo D. Hasta ahí no hay problemas. Es la altura efectiva. Ahora, este ancho y este ancho sí los vamos a mirar bien. El ancho de abajo, BW, que sí es el BW que siempre utiliza la norma, es el ancho de la viga como tal, o el ancho del alma de la viga T.
Si ustedes miran la norma siempre utiliza BW, ya sea para viga rectangular o viga T, para no estar con el problema de decir, este es viga T, utilice B y el otro, sino todo se llama BW, ¿sí? Pero realmente el BW es porque es el ancho del alma, ese W viene de web, que es el ancho del alma. Y esta B solita se llama ancho efectivo. Entonces, ese ancho efectivo es el ancho que me va a colaborar para que yo tome las compresiones con la viga T, ¿sí? Tenemos que estas distancias que son como sobresalientes ahí, son el ancho sobresaliente de la viga, se llaman LC. Esos son los que están normativos. Si cuando miremos ahorita en la norma, ese LC es el que me dice la norma que yo requiero para poder calcular los anchos efectivos. Y por último, al HF famoso, que es el espesor de la placa, que era el que habíamos visto antes. De hecho, ahí se ve dónde sale el F. Es espesor del patín. O sea, esta F que está ahí quiere decir flange o patín, como si fuera una viga metálica que tiene web, alma y tiene flange, que es el patín. ¿Sí? Entonces, ese pedacito es el HF. Esa es la nomenclatura que vamos a trabajar siempre que hablemos de vigas T. Siempre va a ser B solito, es ancho efectivo, o sea, el de arriba. ¿Sí? Y BW es el ancho de la viga, como el ancho del alma. Esa misma nomenclatura me aplica cuando yo tengo la viga en L, por llamarlo de alguna manera. Sí, tengo la altura de la viga, que es H, la altura efectiva sigue siendo la misma, HF es el espesor de la placa, ancho efectivo, pero ahora este ancho efectivo pues es menor, pues obviamente porque no tiene los dos pedazos de la viga, el ancho de la viga BW y el LC. O sea, todo continúa con la misma nomenclatura, ya sea para la una o para la otra. Y el diseño también es igual. También es igual. O sea, no hay diferencia entre diseñar una viga en L y una viga T. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a nomenclatura. Miremos un poco más lo del ancho efectivo. Si yo tengo ese sistema entre piso, entonces vamos a plantear aquí unas separaciones entre ejes de viga S y aquí vamos a mirar, esta distancia ya la conocemos, esta se llama LN, que es la que vimos para el diseño de la placa. Y aquí vamos a tener el BW. Tenemos en ese sistema entre piso. Y ahí vamos a mirar cómo juega el ancho efectivo. Entonces, si miramos en la norma, en el C812, ese se llama sistemas de viga T. Ahí está en el S10, el C812 sistemas de viga T. Ahí especifica cuál es el ancho efectivo. Entonces dice que el ancho efectivo de la losa usada como ala de vigas T no debe exceder 1/4 de la luz de la viga. Y trae unas condiciones. ¿Eso a qué se refiere? 1/4 de la luz de la viga es que el ancho efectivo debe ser menor que L cuartos, donde esa L sí va entre ejes de vigas, ¿sí? Ese ancho efectivo menor que L cuartos. Y de resto ya no me limita más el ancho efectivo, sino que me limita el ancho sobresaliente, o sea, el LC. Estas condiciones que están aquí son para LC. Ya no son para el B, sino para LC, pero al final me dan el valor de B. Por ejemplo, dice la primera, 8 veces el espesor de la losa, que quiere decir que LC debe ser menor o igual a 8 veces HF, el espesor de la losa, y eso me genera que el B debe ser menor o igual a BW más 16 veces HF. O sea, BW y este valor que viene siendo 8F, entonces 8, 8, 16 y BW, ¿sí? Entonces, me limitan el LC, pero al final está hablando de ancho efectivo siempre. Y el otro dice la mitad de la distancia libre, o sea que LC menor o igual a LN sobre 2. Lo mismo acá arriba, LN, distancia libre, sobre 2. ¿Sí? Esto al final me está diciendo que el ancho efectivo debe ser menor o igual a el BW, que es el ancho de la viga, más el LN. O sea que si lo miran aquí es BW más el LN, pero no es este LN, sino que es medio y medio LN, esta distancia, esta sería. Así. Esa es la primera condición para el ancho efectivo. Siempre me piden el menor de todos. El menor de esos es el que yo debo utilizar. Cuando la viga es extrema, o sea que tiene un solo lado sobresaliente, las condiciones pues son similares. Dice, pero siempre me están refiriendo hacia el ancho sobresaliente. Aquí nunca hablan del ancho efectivo. Entonces la primera condición dice 1/12 de la luz de la viga. Entonces es LC menor a 1/12 de la luz de la viga, por lo tanto, B es menor o igual a BW más L sobre 2. Del otro lado dice 6 veces el espesor de la losa.
O sea, LC menor o igual a 6 veces el espesor de la losa, es BW más 6F. Y asimismo, la última que dice la mitad de la distancia libre a la siguiente alma, ¿sí? Entonces, es lo mismo que decíamos ahorita, LC menor o igual a LN medios, que sería para acá la extrema, BW más LN, o sea, BW más LN medios aquí. Este sería el concepto. Entonces, el ancho efectivo, así me lo define la norma. Yo siempre debo tomar el menor de esos que tengo ahí. ¿Listo? Anchos efectivos. Entonces, ¿cuándo se considera que hay viga T? El ancho efectivo no es lo único que yo considero para viga T. Yo puedo calcular anchos efectivos que efectivamente, valga la redundancia, cumplen con lo que dice la norma, pero no por eso es viga T. Veamos un ejemplo. Yo tengo una viga aquí, viga con voladizo, o sea, apoyo simple y un apoyo continuo y un voladizo. Entonces yo tengo una deformada más o menos de ese estilo, donde se deforma el momento positivo en la parte del vano, acá, y tiene un momento negativo en el apoyo y una deformada más o menos así. ¿Qué está sucediendo en el apoyo o donde tenga momento negativo? En ese punto, ¿qué está sucediendo? Yo tengo la viga, ahí la tensión está en la parte de arriba, por eso yo coloco el refuerzo arriba. La tensión está arriba, ¿sí? Y quiere decir que el D viene siendo esta distancia, ¿sí? D es la distancia que hay desde el refuerzo de tensión hasta la parte de compresión, que es la que está ahí achurada. Esta es la que tiene compresiones. Por lo tanto, esta sería la altura del bloque de compresiones. Entonces, como la altura del bloque de compresiones no tiene forma de T, eso no es una viga T. O sea, lo que hace que la viga sea T es que la zona comprimida tenga forma de T. En ese momento se diseña como si fuera una viga rectangular. Y todo el diseño se hace con BW. Todo se hace con BW. ¿Sí? Entonces tomamos las mismas fórmulas de una viga rectangular y lo trabajamos como BW en este caso. Cuando tenemos la compresión en un lado que no tiene forma de T. O sea, a pesar de que la sección sea T, el diseño no es como T. El diseño es como viga rectangular. En esa condición del apoyo se ve claramente. ¿Qué otra condición tenemos en el vano? Aquí en el vano, en esta zona, aquí en el vano, ahí está la sección. Aquí la tensión sí está del lado de abajo. Ahí tenemos las varillas en el lado de abajo. Entonces quiere decir que la compresión está en la parte de arriba. Aquí yo estoy considerando que la compresión no llega al alma, o sea, solamente se queda en la placa. Solamente está comprimida aquí en la placa. En ese caso, esta sería la altura del bloque de compresiones y este sería el D. Lo mismo, distancia del acero refuerzo a tensión hasta la fibra extrema compresión. En ese caso, tampoco es viga T, porque la zona comprimida no tiene forma de viga T, tiene forma rectangular, ¿sí? Entonces, otra vez se diseña como viga rectangular, pero todas las ecuaciones se hacen con el ancho efectivo, o sea, con B, ¿sí? Entonces yo calculo cuantías AS sobre B, ancho efectivo, por D, para este caso. En este caso era cuantías, por ejemplo, AS sobre BW por D. ¿Sí? Ninguna de las dos es viga T, a pesar de tener la forma, porque la zona comprimida es la que manda para saber si es viga T o no. Entonces, ¿cuándo es viga T? Es la pregunta que queda, pues. Estamos viendo viga T y hasta ahora nada es viga T. Entonces, es viga T en este caso, donde yo tengo la zona de compresiones que pasa el patín, o sea, supera la placa y entra en alguna parte del alma. Esa formita es la que hace que la viga se comporte como T, ¿sí? Y esta sería la altura del bloque de compresiones. Aquí tendríamos el D normal. Y ojo que esta zona también está sucediendo donde tengo la tensión abajo. O sea, yo puedo tener esta o esta condición y sigue siendo diferente, a pesar de estar los dos en el mismo vano. Entonces, en este caso sí es viga T. Entonces, ¿yo cómo hago para saber si es una o la otra? Si ambos están sucediendo aquí en la zona de tensión y ambos tienen una zona de compresión arriba. Pues sencillo. Reviso que el A, la altura del bloque de compresiones, sea mayor al HF, que es la altura de la placa. En ese momento es viga T. De lo contrario, por más que yo quiera que sea viga T, no lo va a hacer. Y el diseño va a ser como viga rectangular. Incluso si yo la planteo como viga T o la fabrico como viga T, ella no va a utilizar ese refuerzo. Pues porque no tiene manera de utilizarlo
de una manera lógica, ¿sí? Entonces, viga T es en ese único caso, cuando tenemos la zona comprimida con esa forma. Casi que lo podemos hacer general. Una viga se comporta de acuerdo a su zona comprimida. Si yo quiero una viga triangular, pues la zona comprimida tiene que ser triangular, ¿sí? Si yo quiero que sea, no sé, en H, entonces la forma que está allá arriba tiene que tener la H. Si no, siempre va a ser la zona comprimida. Únicamente la comprimida es lo que me da el comportamiento de la viga de concreto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comporta la viga? Veamos el análisis estructural de la viga T. Tenemos la viguita, la misma que vimos ahora. Compresión en el patín y compresión en el alma. Vamos a hacerle una superposición de efectos. Hay muchas maneras de analizar las vigas T. De hecho, yo he visto que hay libros donde lo hacen de formas diferentes, solo que a mí me parece que esta por superposición como la más sencilla. Pero hay varias maneras de ver la superposición, que es partir el problema en dos partes. Una parte donde yo tengo compresión en la aleta, que viene siendo esta. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo la viga T, pero solamente considero que está comprimida la zona perteneciente a la aleta. O sea, la placa es lo único que tiene compresión. Nada más. Y por lo tanto, si ven aquí, el acero de refuerzo yo dibujé una sola cosita. Pues como tiene menos compresión y estas fuerzas de compresión y tensión son iguales, entonces debe tener menos acero también. Este es un acero asociado a la compresión, pero colocado a tensión, o sea, en la parte de abajo. ¿Sí? Esa condición más la compresión en el alma. Entonces, aquí yo estoy ignorando la compresión que hay en la aleta porque ya la consideré aquí antes. Y aquí está comprimida esta zona y por lo tanto va a tener un acero que, pues como esta zona es más grande, pues va a tener más acero. Es una suposición. Y yo estoy sumando estos dos para que me dé esta misma viga. Entonces, en esta condición última, con compresión en el alma, pues va a tener un acero, otra vez colocado en zona de tensión, por efecto de la compresión en el alma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo un acero total, el AS. Ese acero total va a estar partido en dos. En un acero para ASF, que llamamos es acero a tensión por efecto de compresión en la aleta, y tenemos un ASW, que es un acero a tensión por efecto de la compresión en el alma. Y al final, el AS es igual el ASF más el ASW. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy sumando los dos efectos para poderlo trabajar y no trabajar con el conjunto en T. De esa misma manera, la parte de compresión en la aleta va a tener un momento resistente por efecto de la compresión y va a tener un momento resistente en el alma por efecto de la compresión del alma. Momento de compresión en la aleta por este efecto y uno por el otro. Y como es de esperarse, estos dos momentos yo los sumo y puedo hallar el momento resistente de toda la sección. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, lo que toca es mirar qué pasa con cada parte. Veamos qué pasa cuando tengo la aleta comprimida. Este dibujito que ya habíamos analizado. Tenemos el bloque de compresiones únicamente va a estar en la aleta, entonces aquí voy a tener el esfuerzo, 0.85 F'C, y tengo una fuerza de compresión únicamente en la aleta. Y tengo la carga de tensión colocada en la parte baja. Vean que le coloqué un subíndice, F. O sea, todo lo que tiene que ver con compresión en la aleta se llama compresión F. Compresión para el flange, tensión por F. Así todo lo que tenga que ver con la aleta es F. ¿Listo? Entonces, ese es el planteamiento de esfuerzos. De ahí yo voy a deducir las ecuaciones. Primero la de momento resistente, que es la que me interesa para saber la revisión. Entonces tenemos el momento resistente F, por efecto en la aleta, es igual a la compresión o la tensión, cualquiera de las dos deben ser iguales, por el brazo. El brazo es esta distancia, ¿sí? Esta distancia debe ser D, que es la altura total, menos esta altura medios, o sea, puede ser A medios o HF medios. La idea es que sea HF medios, porque HF lo conozco, A no. Entonces lo mejor es trabajar con D menos HF medios para el momento NF, ¿sí? Entonces tendríamos que MNF, ahí está trabajado por el lado de la tensión, es igual a TF por el brazo.
tensión por brazo. Dijimos compresión o tensión, tomamos la tensión por el brazo que es D menos HF medios. Entonces tenemos, la tensión es igual a ASF, que es el acero de refuerzo, por el FY. Esa es la tensión, o sea, el esfuerzo normal como siempre lo hemos visto. Y por lo tanto el MNF, aquí tenemos la ecuación completa reemplazando este valor de tensión aquí. Y tenemos ASF por FY, factor de D menos HF medios. Ese es el momento resistente. Ahí miremos a ver qué no conozco. Conozco el FY del material, el HF, la altura de la placa también es dada por mí. El problema es saber ASF, porque yo no sé cuánta parte del acero de refuerzo hace parte del ASF y cuánta es del ASW. Entonces, para poder calcular ASF, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Tenemos que la tensión es igual a la compresión. Entonces, la compresión es esfuerzo por área. Esfuerzo, 0.85 F'C, por el área. Si miran, este área es este ancho completo, B, ¿sí? Menos BW. B menos BW. Este ancho le quito me queda estas distancias pequeñas, y por HF. Entonces se me forma esta área de aquí y esta área de acá. Entonces, esfuerzo por área. HF por B menos BW. Esa es la compresión. Entonces ahora voy a reemplazar el valor de TF y el valor de CF. Ahí están los dos valores reemplazados en la ecuación y despejo el que necesito, que es ASF. Entonces ASF es igual a eso, 0.85 F'C sobre FY por HF, factor de B menos BW. Ahí ya tengo todo lo que necesito, porque tengo, para hallar este momento, necesitaba el ASF, y este ASF no depende de nada diferente a materiales, F'C FY, y geometría, HF, B y BW. O sea, está totalmente definido. Y yo puedo conocer ese momento. ¿Sí? Entonces, tengo la primera parte. La siguiente parte es con respecto al alma. Entonces, lo mismo, tenemos aquí. Como lo tengo, que creo que me quedó la animación corrida. Sí. Entonces, tenemos lo mismo. Ahora tenemos comprimida el alma. ¿Sí? Entonces, como está comprimida el alma, tengo esfuerzos de compresión en toda el alma. Y aquí tenemos carga de compresión CW, todo lo que tiene que ver con el alma es W, tensión W. ¿Sí? Entonces, miremos. Este momento nominal es igual al anterior, compresión o tensión por brazo, compresión W o tensión W por el brazo. Aquí está trabajado por el lado de la tensión. Entonces, la tensión debe ser AS por FY. Ahí está. AS por FY, que es la tensión. ¿Sí? Y por el brazo, D menos A medios. ¿Qué sucede con aquí? Sí es A. Porque yo no sé en qué parte está metida aquí la compresión. Ya yo sé que pasó del HF, pero no sé cuánto más. Simplemente es A, la altura del bloque de compresiones. Y esta distancia de aquí viene siendo D, que es la altura completa. Esta altura de acá. D, desde aquí hasta aquí es D, menos A medios. ¿Sí? Entonces, aquí ya me queda definida por tensión. Y en este lado la tendría por compresión. Entonces sería compresión por brazo. Veamos a qué es igual la compresión acá abajo. Compresión W es igual esfuerzo 0.85 F'C por el área, al área de esta zona, que es BW por A. ¿Sí? Esfuerzo por área. Esfuerzo por área por el brazo. Tengo dos valores de MNW y los dos tienen exactamente el mismo problema. En ninguno conozco cuánto vale A. ¿Sí? Y ambos tienen A. Es más, el primero, este está todavía peor porque no conozco ASW. ¿Sí? Pero ASW lo puedo tantear. Entonces, yo conociendo, como yo ya antes hallé ASF y conozco el acero total de la sección, si los resto los dos me da ASW. Entonces, digamos que puedo solucionar el tema de la ASW de alguna forma, pero el A todavía no. Entonces, para poder solucionar el tema del A, entonces lo que hacemos es calcular esta altura del bloque de compresiones con una sumatoria de fuerzas. Hacemos C igual a T, tensión igual a compresión, esto que sea tensión, esta, ¿sí? Es igual a la compresión, esta que está de este lado, y de aquí despejo lo que necesito, que es
la A. A sería igual a SW por FY sobre 0,85 F'C por BW. Entonces, aquí todo lo conozco. ASW está acá, FY del material, F'C del material y BW de la geometría. Y con esto ya yo tendría definido el momento MNW, ya sea de una forma o de la otra. O sea, por este lado o por este lado igual lo tendría definido. Entonces, conociendo los dos momentos, el MNF y el MNW, ya puedo hallar el momento total resistente de la sección en viga T. Ese sería el resumen. Tenemos esta sección completa es igual a la parte de compresión en la aleta. Entonces, la sección completa, tenemos AS completo, que es ASF más ASW, MN completo igual a MNF más MNW. Entonces, por la aleta calculamos MNF con esta expresión y A sub SF, que es lo que necesito para poder calcular este. ¿Sí? Y de este lado lo tendría ya definido, más la parte de compresión en el alma, que es MNW, pero aquí ya yo no coloqué ASW, porque realmente mi gran incógnita es la A. ASW lo saco despejando de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que voy a necesitar es eso. Yo necesito calcular MN, que es la resistencia del elemento. La resistencia de la viga es esta, es la que necesito calcular. Entonces, lo puedo desarrollar con este procedimiento. ¿Sí? Entonces, aquí ya yo tengo todo para poder hallar las resistencias. Ya no me hace falta nada. Pero, como siempre, tenemos limitaciones. ¿Cuánto sería la cuantía máxima? Vamos a tomar la viga completa. ¿Sí? Y miramos el diagrama de compresiones. Tenemos 0.85 F'C y ahora vamos a llamarla CB. ¿SB qué quiere decir? Es la carga de compresión balanceada. Vamos a llevar a la condición extrema a la viga. O sea, acá, este A es A balanceado para que este C sea la compresión balanceada. ¿Eso qué más quiere decir? Que todo lo que hemos estudiado antes como cuestiones balanceadas aplica. O sea, en la distancia al centroide balanceado no es necesario volver a sacar el diagrama y eso porque todo está en la condición balanceada y los resultados van a ser iguales. De hecho, acuérdense que esos resultados del CB no dependían de la sección, eran solamente los materiales. Y de este lado teníamos la tensión balanceada, ¿sí? Entonces, básicamente es encontrar este valor de AS, que ahora va a ser AS balanceado, y ver cómo se comporta a nivel de cuantía. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Primero, la compresión. Esta compresión viene siendo igual, otra vez, esfuerzo por toda esta área que está comprimida. ¿Sí? Entonces, esfuerzo por esta área que es la que vimos antes, HF, B menos BW, más A balanceado por BW. O sea, las mismas dos áreas que habíamos calculado para los casos de superposición de efectos, pues los colocamos aquí. ¿Sí? ¿Hay más métodos de calcular el área? Pues sí, claro. Hay más métodos. Pero, pues ya las teníamos antes, pues, ¿para qué desgastarnos haciendo algo diferente? Ahí está CB. Y tenemos que TB, que es la tensión para el acero balanceado, es igual a acero balanceado, que es lo que quiero hallar. Aquí ya me aparece la incógnita, por el FY. Entonces, como ya aquí tengo la incógnita, ¿qué necesito? Mirar cuánto es aquí el brazo de menos AB medios, ¿sí? Y ya puedo empezar a calcular cuánto es AB. Bueno, empecemos primero por AB más bien. AB dijimos, es altura del bloque de compresiones por el caso balanceado. Como lo vimos antes, AB es beta 1 por CB. Este CB minúsculo no es este mismo CB mayúsculo. Este es distancia que hay del eje neutro a la fibra extrema tensión o a la fibra compresión. O sea, la altura del eje neutro es este CB, que es el mismo para todos, que lo habíamos calculado cuando calculamos la cuantía balanceada para la viga rectangular, que era este. Deformación unitaria del concreto por ES por D sobre FY más S por S. Es el mismo. Eso no va a cambiar desde que sea balanceado, ese valor siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces ya tenemos AB, beta 1 por eso. Ahora miremos área de acero. Ese debería ser ASB. ASB debería ser aquí, que es el que quiero hallar, el balanceado. Entonces tenemos la tensión balanceada es igual a la compresión balanceada, que es ya
se veía venir que al igualar estos dos yo podría descubrir cuánto es este valor de ASB. Reemplazamos los dos valores, ¿sí? Y voy a utilizar la ecuación de la cuantía. La cuantía balanceada para la viga T, le puse aquí este viga T como para diferenciarla, debe ser igual a ASB, que es este A0, balanceado, sobre B por D. Importante esta B. Esta B que está aquí es B efectivo. Esta es la principal confusión que uno tiene aquí manejando la viga T. ¿Cuál es B y cuál es BW? Entonces toca ser muy rigurosos en colocarle B y BW porque no son lo mismo. Entonces esa B es B efectivo. Ya no es este que está acá abajo, sino este de acá arriba con el que estamos calculando. Entonces vamos a calcular esta cuantía. Tenemos, reemplazando este valor de cuantía, bueno, de hecho reemplazando este valor de ASB aquí, tenemos esta ecuación. Toda esta cuestión que hemos calculado antes, ¿sí? Que es el ASB por FY, no, sobre FY porque yo lo estoy despejando, ¿sí? Y me queda que es 0.85 F'C sobre B por DFY por el área. ¿Sí? Ese es la cuantía balanceada para la viga T. Bueno, y si reemplazo aquí el valor de AB, pues queda más larga. Estoy reemplazando el valor de AB. Sin embargo, lo podría dejar hasta aquí y calcular el AB aparte y después reemplazarlo. Cualquiera de las dos. Aquí ya queda la ecuación completa de cómo es la cuantía balanceada. No se nos puede olvidar que siempre el límite de la balanceada es 0.75. 0.75. O sea, calculo este valor, lo multiplico por 0.75 para no llevar la viga al extremo de acero de refuerzo que puede tener, sino pues que tenga menos. ¿Listo? Entonces tenemos momento resistente, acero de refuerzo y cuantía máxima. Ya con eso tenemos todo el ingrediente para poder hallar revisiones y diseño. ¿Sí? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Por ahora vamos a centrarnos en la revisión primero. ¿Sí? Entonces veamos procedimiento para revisión. Como siempre, nuestro famoso diagrama de flujo. Primero, datos de entrada, entonces, geometría, refuerzo y materiales. ¿Sí? Como estamos revisando, se supone que la viga ya está construida, yo todo lo conozco, ya yo sé qué luz tiene, qué refuerzo le colocaron, todo lo conozco. Después de eso, voy a calcular el AS. Ese casi que ni es un cálculo, porque el refuerzo ya me lo dieron, es un dato casi que de entrada. Pero lo pongo aparte, pues, porque vale la pena tener el dato exacto. AS. Con ese AS puedo calcular la cuantía que está colocada. Sí, de hecho, este tiene flecha de doble sentido, porque puede ser por cualquiera de los dos. Calculo la cuantía y defino el AS o, en fin. Sí, están ligados los dos datos. Después de eso, ¿qué hago? Si tengo la cuantía, puedo calcular, si tengo el AS, puedo calcular la altura del bloque de compresiones. Vean algo, esta altura del bloque de compresiones considera B efectivo, ¿sí? O sea, es una condición donde yo no sé si todavía es viga T o no, porque simplemente yo tomo toda la B y todo el acero para mirar cuánto es esta altura del bloque de compresiones. Es la altura del bloque de compresiones general, la de la viga completa, la grande, ¿sí? Y voy a verificar que A sea mayor que HF. Ese es el primer requisito importante, porque si A no llega a ser mayor que HF, pues simplemente no es viga T, es una viga rectangular y el diseño es otra cosa. O sea, ya no podemos hacer todo lo que hemos visto antes, sino que vamos a lo que vimos al principio, que era la viga rectangular. Y como es viga rectangular, pues se diseña con otro procedimiento y ahí sale. Ya es otro paseo. ¿Sí? En caso de que sí, pues es viga T y procedo a revisarle la cuantía. Entonces, calculo la cuantía para viga T, que no es la misma cuantía balanceada que conocíamos antes, por eso la calculo aquí, y verifico que la cuantía sea correcta, o sea, que lo que está colocado realmente sea menor a 0.75 la balanceada. En caso de que eso no sea así, pues también salimos, la viga no funciona, ¿sí? Aquí no tenemos que volver a diseñar porque ya está diseñada y construida. Simplemente no funciona y salimos por segunda vez del procedimiento, esta vez diciendo no sirve, está sobre reforzada, ¿sí? Entonces la primera salida es diseñarlo como una rectangular y la segunda salida es no funciona. Entonces la otra es sí. Entonces si ahí está cumpliendo todo, pues empiezo a calcular las cosas que tiene la viga
la viga T. Lo primero, el ASF, que pues no tiene ningún misterio, todo es geometría y materiales como lo dijimos antes. Y de acuerdo a CSF calculo el MNF. Lo mismo, teniendo ASF, aquí está el único valor que me hacía falta, que era el ASF, calculado aquí antes, entonces ya lo pude hallar. Después, ¿qué hago? Con ese ASF calculo el ASW, como la resta entre este AS que estaba desde el principio, menos el que acabé de hallar, y ya tengo el ASW. Después de eso, calculo el A, este A que está aquí, si es altura del bloque con presiones para el alma únicamente, considerando únicamente el alma. Vea lo que tiene ASW y tiene BW, como lo calculamos antes cuando hicimos la superposición de efectos. O sea que esta A es la que me sirve para poder calcular el MNW. No esta, no esta A, sino esta A. Sí, no sé si valía la pena colocarle una letra diferente, AW, pero es diferente, es completamente diferente. ¿Listo? Entonces, ya con esto calculamos el MNW. Y con los dos momentos hallados, pues sencillo, sumamos los dos momentos y tenemos el valor resistente del agua. Y entonces, ese es el procedimiento. Calculo el acero, verifico que sea viga T, después verifico que la cuantía esté bien y después calculo todo lo que vimos en la superposición de efectos. Realmente es un procedimiento sencillo, es muy sencillo. Entonces aquí es donde vamos para el ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo y vamos a ver si lo podemos resolver fácilmente aquí en vivo. Vamos a ver cómo hacemos. Entonces el ejemplo es calcular el momento resistente de la viga de sección T que se muestra en la figura. Esa figura, ahí tenemos una viga T, ya está armadita, completa, tiene un acero de refuerzo. Entonces concreto 21 megapascales, acero de refuerzo de 420 y tenemos que la pepita roja son varillas número 8 y la pepita azul son varillas número 7. Esa es la viga a la que queremos mirarle la resistencia. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacerlo desde cero completamente. A ver cómo me va. Cojo una hoja de Excel y lo vamos resolviendo ahí todo a ver cómo nos va con eso. ¿Listo? Voy a compartirles la pantalla completa. Voy a compartir la pantalla completa aquí. Espere a ver cómo hago esto. Aquí, mostrar toda la pantalla. ¿Listo? Compartir. Ahí deben estar viendo toda la pantalla. Y vamos a trabajarlo aquí en Excel desde el principio. Sí, y voy a dejar la presentación aquí al lado como para sacar las fórmulas y esas cosas. A ver qué me hizo la del Excel. Aquí están las dos. Listo. Entonces vamos a resolverlo desde cero con el ejemplito. A ver cómo nos va. Ya saben, me interrumpe si tienen alguna duda. Entonces, vamos a hacerlo. Yo normalmente tengo cierta manera de resolver las hojas. Bueno, por ahora voy a pasarme el dibujito para este lado. Sí, esto es lo que vamos a resolver. Sí, y yo normalmente coloco pues aquí título, revisión. Revisión de viga T. Revisión de viga T. Listo. Entonces, lo que yo utilizo es, esta primera columna la coloco para una numeración. Esta segunda la pongo para colocar nombres de variables, más o menos así, grandecito. En esta coloco las variables, aquí coloquemos esto, aquí le coloco otra fuente incluso, ¿sí? Y en esta vienen valores y unidades. Entonces, empecemos. Voy a empezar por colocar la geometría de la sección, ¿sí? Como lo que estamos mirando es aquí el procedimiento, ¿dónde está? Aquí está, este es el procedimiento. Necesito tener estos datos de entrada. Entonces empecemos por colocarlos. Primero, la geometría. Entonces, geometría. Geometría. ¿Sí? Vamos a colocar aquí los datos pues, que tengo allá. Altura de la viga. Altura de la viga, entonces es H
y es 1 metro. Voy a colocarlo en milímetros de una vez, aquí, milímetros. ¿Sí? Entonces, esa es como la convención. Coloquemos aquí el recubrimiento que sería D', y este es 120 milímetros según el esquema que tengo ahí. ¿Qué otra cosa? El ancho del alma BW es 500 milímetros. Tenemos el ancho efectivo, que es B, es B solito, dice 200 milímetros. ¿Qué más tendríamos ahí en la geometría? Pues D, la altura efectiva. La altura efectiva. Esta altura efectiva voy a dejarla con fórmula. Entonces, uy, ¿qué hice? Empecemos. Entonces, altura efectiva. Esto es igual a H menos este recubrimiento. Ese es el D. Bueno, listo. Ahora, me falta altura de la placa. Pongamos el espesor de la placa. Este es HF y esto es igual aquí a 100 milímetros. Entonces yo por convención, los valores que son valores colocados por el usuario los coloco con rojo para saber qué puedo modificar, y las que son fórmulas quedan así, en negro, como para también saber lo que no debo modificar. Listo, entonces ya ahí está la geometría. ¿Qué más dice el refuerzo? Entonces, segundo, el refuerzo. Entonces, refuerzo, tenemos que ahí dijimos que la roja era número 8, o sea que tiene 6 número 8, y la azul es número 7, tiene 9 número 7. Entonces, coloquemos aquí 8 número, no sé dónde está el número, 8 número 8. Entonces, 8 no, 6 número 8 es la cosa. Entonces, 6 número 8, entonces voy a colocar aquí directamente 6 por área la número 8, 510 milímetros cuadrados. Listo. Y la otra son 9 número 7. Entonces 9 número 7. Entonces aquí más 9 por área la número 7, 388 milímetros cuadrados. Listo. Entonces con eso ya yo puedo calcular aquí el primer paso del esquema. Aquí decía AS. Ese ya lo podría aquí calcular. Entonces calculo área de acero de refuerzo total. ¿Sí? Entonces esto es AS. Ya lo puedo calcular directamente, que es la suma de estos dos. Listo. Entonces, en ese orden de idea, estos dos datos son dados por mí. Estos son del usuario y el otro es una suma. ¿Qué más decía ahí? Materiales. Entonces, materiales, por acá, vamos a colocar materiales, el concreto F'C de 21 megapascales, y el acero de refuerzo con un Fy de 420 megapascales. Listo. No creo que necesitemos más datos. Estos son datos dados por el usuario, entonces otra vez en rojo. Ya materiales, refuerzo, ya tengo todos mis datos de entrada. Entonces seguimos. Cuarto, ahí dice calcular el AS, que ya lo calculé aquí arriba. Voy a colocarlo entonces abajo para no afectar el orden. Quitemos eso. Listo. Ahí está. Cuarto, calcular el AS. Ahí está calculado el AS. Después, calcular la cuantía. Calculémosla aquí mismo. Entonces, calcular la cuantía. Entonces, coloquemos aquí cuantía colocada. Rho. Bueno, aquí. Ahí qué pena lo sí corregido, pero ajá. Entonces, esta cuantía es AS
sobre B por D. B, en este B que yo utilizo aquí, es el B efectivo. B efectivo por el D, que es este. Esa es la cuantía. .0062 y, bueno, esa es la cuantía colocada. Después calculamos esta, entonces aquí quinto, altura del bloque de compresiones, altura del bloque de compresiones, que es A. Entonces aquí colocamos la fórmula. Dice AS, aquí la estoy viendo, aquí en el cuadrito está la fórmula, AS, que está calculado acá arriba, por el FY, aquí está, sobre 0.85 por el F'C, que es este, por el B efectivo, o sea, por este que está acá. ¿Listo? Me da 128 y esto me da en milímetros. ¿Listo? Entonces tenemos altura del bloque de compresiones. Y aquí tiene una revisión. Entonces dice que si esta altura del bloque de compresiones es mayor al HF, entonces esto se va a comportar como una viga T. Una viga T. Contrario a eso, pues esto va a ser una viga rectangular. Viga rectangular. ¿Sí? En este caso es viga T, y el ejercicio es tendencioso para que me diera viga T, porque si me da viga rectangular, pues no pudiéramos hacer nada. ¿Sí? Entonces, viga T. Esa es la revisión. O sea que ya voy por este camino aquí. Ahora vamos a calcular la cuantía balanceada. Aquí es donde está el lío. Cálculo de cuantía balanceada. ¿Listo? Voy a traer la ecuación de la cuantía balanceada, que es la que tengo por acá. Aquí está. Era en esta. Aquí está. Entonces voy a traer esta ecuación. Me va a pasar para acá. Y voy a traerme la ecuación de A. De A. A ver. ¿Lo veo? Ah, no la he copiado. A ver. Esta ecuación de A. La traigo para acá. Y me traigo la de C sub B. ¿Listo? Entonces vamos a calcular todo eso. Primero necesito calcular el C sub B. Ese es el primero. Este que está acá es el primero. Entonces coloquemos aquí, para la cuantía balanceada, entonces, cálculo del centroide. Cálculo del centroide, el CB. De hecho, voy a colocar la ecuación aquí que haga parte de la hoja de cálculo mejor. Y le colocamos CB acá abajo. O aquí arriba, da lo mismo. CB. Entonces dice que es igual a la deformación en el concreto, que es 0.03, por E, que es el módulo elasticidad del acero, que es 200.000 megapascales, coloquémoslo así, 2 por 10 a la 5 es 200.000, por el D que está acá arriba, por el D. Y eso sobre, tenemos el FY, que está aquí, más lo mismo, 0.03 por 2 por 10 a la 5, que es 200.000 megapascales. ¿Listo? Entonces CB me viene dando 517. Entonces 518 milímetros. Listo, entonces tenemos CB. Ahora, ay, no cambia tamaño. Bueno, entonces quedó de ese tamaño. Fijemos aquí que me quedó como la duda. Ah, no, ahí está bien. Listo, entonces CB. Ahora vamos a hacer el cálculo del bloque balanceado, del bloque de compresiones balanceado. O sea, del AB. AB. Este AB es el que tenemos aquí. Entonces lo mismo, vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver cuál es la ecuación. Y es beta 1. Ah, bueno, beta 1 debí colocarlo aquí en los materiales, que se me hace parte del concreto. Entonces, cuando coloqué concreto, debí colocar el valor aquí de beta 1. Beta 1, ¿sí? Entonces,
Beta 1 para un concreto de 21 megapascales es de 0.85, ¿sí? Entonces, aquí ya calculamos que este es igual a beta 1, que este valor sí me va a cambiar cada vez que yo cambie el concreto, por CB, que este va con fórmula. Entonces, 440 milímetros, el área balanceada. Ahora ya podemos calcular la cuantía. Entonces, cuantía balanceada de viga T. A ver, entonces es esta ecuación. Vamos a colocarla aquí, cuantía balanceada de viga T. Listo. Esta. Vamos a colocar entonces 0.85 por el F'C sobre, y es B efectivo, ¿sí? Por D por el Fy, ¿sí? Y eso por, y abre paréntesis, HF por B, que es este B, menos el BW, que es el ancho del alma, ¿sí? Aquí más AB, que lo acabo de calcular, por BW, que está aquí arriba. BW. Listo, cierro y debo cerrar. Ahí cierro el área, exacto, ahí debe quedar bien. Esa es la cuantía. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ya la cuestión. Y ahora le hacemos la revisión. Entonces, decimos que si la cuantía, ¿dónde es que está el esquema? Aquí está. Entonces, es 0.75 esto, ¿no? Esta es la cuantía normal. Entonces, la que me sirve es 0.75 esta cuantía. Entonces, 0.75 por esta es esta por 0.75. Listo. Entonces, ahora sí hacemos la revisión. Entonces, dice que si la cuantía colocada, esta, es menor que la balanceada, entonces, pues, estamos bien, ¿sí? Contrario a eso, pues, no sirve la viga, entonces no funciona. Aquí, viga no funciona. ¿Listo? Entonces, estamos bien, podemos seguir adelante. ¿Qué sería lo siguiente? Vamos a calcular el A sub SF. Vamos por aquí, entonces llegamos a este punto, nos dio bien, decimos que sí, entonces vamos a calcular A sub SF. Entonces, de hecho, voy a colocar aquí esto que se llame cálculo del momento. Cálculo de momento resistente, que eso es mi objetivo final. Entonces, voy a empezar por calcular el A sub SF. Entonces, cálculo de A0 por compresión en aleta. Por compresión en aleta. ¿Sí? O sea, ASF. Entonces, ASF dice aquí la ecuación, debería traérmela. No, dejémosla ya. Está difícil de copiar. Dice 0.85 por F'C por F'C sobre Fy, ¿sí? Y eso por HF, y eso HF por B menos BW. Entonces B, que es ancho efectivo, menos el BW. ¿Listo? Entonces me da 2.975 milímetros al cuadrado. Milímetros cuadrados. ¿Sí? Sí, debería traérmela. No, no me la va a traer. Bueno, está bien, sí me la traigo. A ver. Esta ecuación. Ahora calculemos MNF. Entonces, cálculo de
momento resistente por compresión en aleta, o sea, MNF. MNF es igual, está también, creo que es la última vez que me traigo una, mejor dicho no me la traigo, dejémosla ya porque esa copiada no sé por qué es tan compleja. ¿Cómo lo hace? Entonces MNF es A sub SF, que ya lo calculé, por el FY que está aquí arriba, FY, por D, aquí abre paréntesis, D menos HF medios. ¿Listo? Entonces, este valor me está dando aquí en newton por milímetro. O sea que yo lo que hago es dividirlo entre 1 por 10 a la 6 para que me dé en kilonewton por metro. Kilonewton por metro. ¿Listo? Entonces, ese es el valor del momento en kilonewton por metro. Ahora, esto vamos a colocarle aquí numeración 7.1, 7.2. Ahora vamos a calcular el ASW. Aquí siguiendo, es por este lado aquí ya no puedo llegar porque me falta este valor. Entonces vamos por acá a calcular el ASW. Entonces 7.3, aquí, hacer el cálculo de acero de refuerzo por compresión en el alma. Por compresión en el alma. O sea, ASW. ASW es el acero total, que yo lo había calculado aquí, menos, aquí se ve A sub SF que lo acabo de calcular. Y ahí me da el valor. Ese es el del ASW, milímetros cuadrados. Listo. Ahora el siguiente, que es de punto 4, aquí es, este sí es la altura del bloque de compresiones, altura del bloque de compresiones por compresión por compresión en el alma, por compresión en alma. Ahí está. O sea, A, que ese es que de pronto debí ponerle AW, para pensarlo para la próxima. Entonces esto sería ASW por el FY, que está aquí arriba, dividido entre 0.85, por F'C por BW, que lo tengo más acá, BW. ¿Listo? Este valor es el valor de la altura del bloque de compresiones considerando únicamente el alma. Esto me viene dando en milímetros. Aquí debería hacer algo. Lo debí pensar también hace rato. Ahora sí es más fácil. Pues ya que. Bueno, ahí está. Entonces, ya tenemos el A. Ahora vamos a calcular, aquí 7.5, el cálculo del momento resistente, pero ahora por compresión en el alma. Entonces, por compresión en alma. Este es MNW. MNW, o sea, esta ecuación que está aquí abajo, sería igual a 0.85 por el F'C, que lo tenemos acá arriba, por A, que lo acabo de calcular aquí, por A, acuérdense que es este A que acabo de calcular, no el primero, ¿sí? Por BW, que es el ancho de la viga T, BW por D, este valor menos A, otra vez el que acabo de calcular, A medios. ¿Listo? Este valor me viene dando en newton por milímetro. Newton por milímetro. Y si quiero el valor en kilonewton por metro, pues lo mismo lo divido entre 1 por 10 a la 6. Entonces, el momento resistente al final, momento resistente, Mn, es la suma del MNF más el MNW. Eso es lo que resiste la sección. Ah, no, eso todavía no es lo que resiste. Realmente es Phi Mn. Entonces, el Phi para flexión es el mismo que hemos utilizado antes, que es de 0.9. ¿Sí? Entonces, es este valor por 0.9. Ahora sí, este sí es la respuesta. Entonces, este es el valor que tendríamos como respuesta.
Yo aquí por convención a la respuesta le coloco un colorcito de este azul brillante. Listo. Entonces, esa sería la respuesta del momento resistente. ¿Cómo la ven? Es realmente sencillo. Digamos que lo que tiene complejo, voy a guardarlo porque ya tuve mi chasco. Un momento. Aquí esto es revisión de viga T. Entonces es realmente sencillo. Simplemente es entender cómo es que se fusionan las dos partes, el MNF y el MNW, y hallar los valores que necesitamos. No sé si es más claro así, tienen alguna pregunta, qué observaciones tienen, no sé, comentarios, dudas, aclaraciones. Profe, la verdad, pues me pareció mejor el método así por eso. O sea, se ve como más claro. Bueno, Y te voy a preguntar, esto, ¿usted comparte ese ejercicio realizado en ese, usted lo comparte por correo o no? pues no sé, no tenía pensado compartirles el ejercicio, pues porque la forma como yo hago el procedimiento es una forma muy personal, o sea, no es que así se deban hacer las hojas de cálculo, sino que me parece que pues si lo necesitan, no tengo problema, igual están las fórmulas, ¿sí? Pero me parece que es Pero pues mejor. la verdad, me parece bien, o sea, no sé pues usted qué diga, pero pues me parece bien, es que me pareció chévere la forma como lo explicó, entonces pues en el momento de, digamos, yo hacer otro ejercicio, pues me podría guiar. Pero es que sí me interesa que lo trabajen, o sea, que le encuentren cosas, porque si yo les paso la hoja, pueden darse a la tarea de utilizarla, ¿sí? Y no es la idea, Sí. yo quiero que lo trabajen, o sea, igual les va a quedar el video de la clase, o sea, no es un secreto, sí, ahí se ve todo, pero es bueno que lo trabajen, es bueno que lo trabajen y vean cosas, en fin, sí, es más que todo por eso, no es por nada más. O sea, eso no es que yo maneje información confidencial, no, sino que pues es mejor que usted lo maneje, que le cojan el tiro. Profesor, usted comparte esta clase, es que me quedó una duda en el último, en hallar el MNW. Entonces, no vi bien cómo lo sacó. El MNW, a ver, Sí, MNW, aquí está. Entonces, esta ecuación de MNW es esta, punto 85, F'C por A por BW por D menos A medios. Entonces, aquí está, miremos la ecuación, dice punto 85 de 36 es F'C por A, que es A es este valor que está aquí, 168 de 73 por este que debe ser BW, el 26, que está acá, 26, BW, ¿sí? Por aquí dice D28, que debe ser este D, 28, el D, ¿sí? Y menos A, que es el que acaba de calcular, medios. Eso las unidades, como yo estoy trabajando todo en milímetros y megapascales, me da en newton por milímetro. Entonces lo divido en 1 por 10 a la 6 y ya me queda en kilonewton por metro. No sé si quedó más claro el asunto. y profe, muchísimas gracias. Bueno, no sé qué otras preguntas tienen. Profe, Profe, Sí, con el tema de el diagrama de flujo, ahí dice donde dice la viga falla o no funciona, ahí ya terminaría el ejercicio. claro. O sea, si miramos aquí el diagrama de flujo, espere que lo puse fue a presentar. Sí, si miramos el diagrama de flujo, esa es una salida. O sea, como ya la viga está construida, si no funciona, pues no la podemos utilizar, porque puede tener una falla frágil. Es así de sencillo, ya está construida, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pues, puedo Ok. ponerle otra alternativa, como reforzarla, pero, o no sé, pero no me parece prudente. En cambio, y lo mismo de este lado, si dice que es viga rectangular, pues es otro procedimiento. Ya para Sí, revisión de vigas rectangulares utilizamos otra ecuación, y también es una salida válida,
O sea, tienen un problema y les dio viga rectangular, eso es una solución válida. No está mal. Al contrario, está bien, es rectangular. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. ¿Qué otras dudas tienen por ahí? El último resultado que es MN, ¿por qué lo multiplicaste? El Ah, ya. MN, por phi. Este es Ah, phi ¿y cuánto es phi, profe? Qué pena. 0.9. Phi es de 0.9, que Ah, es lo que habíamos indicado siempre para flexión. listo, profe. Gracias, muy amable. Pues para el proyecto pueden tratar de que la viga sea viga T. O sea, ¿qué es lo que hago yo yo tengo una hoja de cálculo donde revisa todo. O sea, revisa si es viga T o no, y si es rectangular, si tiene acero de compresión o no, y si no tiene acero de compresión, pues diseña tensión. Y con eso queda diseñada completamente la viga con una sola hoja. Yo creo que esa es la tendencia. Ojalá pudieran hacer una así de completa, cosa que eh, colocan el momento y de una vez ya se sabe todo. Claro que aquí todavía no estamos diseñando, este es revisión. Este es revisión. El diseño es un poco más largo, por eso fue que lo dejé para la otra clase. O no sé si les pongo un video, es que como aquí estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo a dictar clases con el computador. Entonces no sé qué es mejor, si hacer la otra clase con el ejemplo o dejarles un video explicando esto mismo. No sé, ¿qué prefieren? Pues la verdad, a mí me da exactamente lo mismo. Profe, las dos cosas. Ah, les hago, o sea, le hago la clase y les subo el video. Bueno, también. Pues igual cuando hago la clase queda el video, eso sí. Sí, o les hago el video antes y llegan con la clase con dudas, no sé. En fin, es que de verdad estoy aprendiendo cómo puede ser la mejor forma. Esta me parece buena, y además desde el principio, o sea, se ve cómo está ahí haciendo todo el ejercicio. Puede ser más claro que tenerla resuelta en el PowerPoint. Bueno, pues no sé, ¿qué otro comentario Sí, tienen? profe, a mí se me hace todo más viable así. ¿Sí? A ver qué tienen escrito por acá que no he mirado chat. Profe, para atención y Ingeniero, para profe, reflexión y para comprensión, el phi siempre punto 9. Sí, para flexión siempre el phi es 0.9, siempre. Y para comprensión, Para compresión, ¿cómo así? ¿Para elementos sometidos a compresión o para refuerzo a compresión? Porque es que el refuerzo a compresión sigue estando por flexión, ¿sí? O sea, lo que pasa es que le ayuda de abajo para poder soportar más carga, pero sigue siendo por flexión colocado en la zona de compresiones, o sea, es 0.9. O si te refieres a elementos de compresión, que eso sí no lo hemos visto todavía. Es para las columnas. ok. Listo, profe, entonces siempre manejo punto 9. Gracias. Sí, entonces, así, el valor de phi que me pregunta Paula, 0.9. Y pues no sé qué preguntas tengan. Sí, ingeniero, sí, cuéntame. yo tengo una pregunta sobre el ejercicio, sobre la tarea que nos dejó para el martes. Ajá. Es que me surgieron dudas, por ejemplo, que para mirar la sección del ACI no me cumple porque no hay 4 tramos, solo hay 3 tramos. ¿Hay qué puedo hacer? No, es que el del ACI es 2 o más tramos. 2 ¿2 o o más. más tramos? Ah, Sí. ok. Entonces, Eh, tener 3 tramos sí te cumple. sí. Y otra pregunta, para hallar el FC del concreto, como estuve mirando la norma y como es o sea, un químico, me parece que es 31 megapascales, no sé si, o sea, lo estoy mirando por químicos. Ah, ya te entiendo. Pues yo la verdad no lo había pensado. Yo estaba pensando que con colocarle más de 28 era suficiente. O sea, 28 o 35 era suficiente. No sé si la norma diga algo en especial para los químicos. Sería bueno, o sea, Pues no tendría problema. aparece como Sí. en una, como químicos corrosivos con grado de humedad. Ah, bueno, no, pues sí, manéjale otra resistencia. Yo de entradita sabía que el de 21 no se podía poner, era de 28 para arriba.
pero no sabía que estaba tan especificado. No, sí, colócale el que está en la norma, no hay problema con eso. Profe, ¿y su merced va a tener tutorías para el ejercicio por si surgen más dos? Sí, 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 yo todos los días voy a hacer tutorías. La idea es dedicarle, diría yo, no sé, hay una hora de 10 a 11 de la mañana, si les parece. Y ahí estaría resolviendo dudas todos los días. ¿Sí? Pero No sé en un correo, profe, o... sí, o sea, si requieren que me conecte a alguna sesión, pues me conecto. Si es por correo, pues por correo, pero va a estar disponible 10 a 11 todos los días para resolver dudas. Ah, bueno, Como, muchas gracias. depende como lo necesiten. ¿Sí? Entonces, todo Profe, clarísimo. a mí me quedó, profe, a Sí, mí me cuéntame. quedó una duda con el punto CB. ¿Ese Se tiene ve. alguna ubicación en el plano X? ¿O a qué se refiere con el CB? Es que ahí fue donde me quedó. Este, Sí, señor. ese valor de CB. Sí, señor. Ah, bueno. Resulta que cuando yo miro el diagrama de deformaciones, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Si yo miro aquí el diagrama de deformaciones, el diagrama es más o menos de este estilo. Yo tengo aquí una línea, que este es el eje de las deformaciones, está aquí, y y aquí se ve una que es, el diagrama viene así, que tiene tensiones y compresiones acá arriba. Este es el diagrama de deformaciones que yo voy a encontrar. Entonces, esta distancia que hay desde este punto hasta este punto de acá arriba, esta es la que se conoce como CB, ¿sí? Que es la distancia al eje neutro. Esta es la distancia al eje neutro. Este es el CB. Cuando nosotros estábamos calculando la cuantía balanceada, este CB se veía que era menor que el bloque de compresiones, porque el eje neutro estaba más abajo. Sí, el eje neutro siempre viene como por este lado, por acá. Por este lado viene aquí el eje neutro. Y el bloque de compresiones siempre está más arribita. Entonces este CB tiende a ser menor al AB por un factor beta 1. Eso es lo que se trata. Como yo estoy calculando cuestiones balanceadas, esta condición quiere decir que aquí fluye y aquí tiene la máxima. O sea, es una constante desde que esté balanceado. Por eso este valor de CB es el mismo que habíamos hallado al principio para cuestiones balanceadas. Es este que está acá. Se sacaba por relación de triángulos, que se decía que D es a S como el uno es al otro, y eso que ya habíamos hecho. Sí, a eso se refiere ese valor. No sé si Perfecto, gracias. sí, era por ahí. Sí, señor, perfecto, gracias. Ah, bueno. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Pues, pues si no tienen ninguna otra duda, pues yo creo que ya podríamos dejar hasta ahí. Em, em, nos veremos entonces el martes. Voy a ver qué queda mejor, si que hacer el ejemplo del diseño en la clase o ponerles un video de acuerdo a lo complicadas que sean las ecuaciones. Y, ¿Y qué es? Y nos estamos viendo entonces. Que pasen un feliz fin de semana en casa. Bueno, ok, entonces